cuando yo expliqué dónde pueden ubicar los fallos de la Corte, en la página de la Corte. Entonces, si gustan, voy a iniciar un poquito explicando nuevamente. Voy a tratar de no tardarme mucho para que no perdamos tiempo en eso. Para los que no pudieron ver el día lunes, porque ya en la presentación de hoy ya traigo 2 sentencias. Entonces, para que todos puedan ver cómo ubicarlas. Entiendo que ya muchos ya lo conocen, pero para los compañeros que no lo pudieron ver, voy a presentar ahorita. Solo permítanme un momentito. Vamos a buscar. No sé si ya logran ver la pantalla. Ya les compartí. Sí, licenciada, sí se ve claro. Entonces, ingresan a la página de la Corte, a la página oficial de la Corte de Constitucionalidad. Pueden hacerlo directamente donde dice portal de jurisprudencia, que es, o pueden ingresar a la página e irse a jurisprudencia, consulta, en búsquedas, y entonces aquí les va a dar varias opciones de búsqueda. Para nuestro trabajo, pueden utilizar donde dice número de expediente, porque yo les voy a dar los números de expediente. Entonces, ustedes ya colocan acá el número de expediente, por ejemplo, 550-2018, buscar, y entonces ya ustedes la visualizan y la descargan. ¿Les quedó claro dónde? ¿O lo hice muy rápido? ¿Entendió? ¿Sí? Ok. Sí, está claro. Ustedes son súper tecnológicos. Ok, entonces ahí sería donde ustedes pueden ubicar los fallos de la Corte, que yo les vaya dando los números. Ahora vamos a iniciar ya con la clase. Hoy ya entramos en materia. Entonces, solo permítanme. Les voy a compartir mi presentación. No sé si hay... Sí, licenciada. Ok. Miren, para haciendo, porque la verdad es que veo que habemos 283 personas conectadas. Tal vez cuando tengan alguna duda, quieran hacer algún comentario, me gustaría que activaran su cámara para irlos conociendo, para que habláramos ya con más confianza y yo pueda empezar a conocerlos. Claro, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, hoy vamos a entrar en materia, ya vamos a empezar a analizar en sí qué es el derecho procesal colectivo del trabajo. Entonces, vamos a iniciar hablando un poquito de generalidades, de qué es en sí el derecho procesal colectivo del trabajo. Entonces, el proceso colectivo del trabajo, permítame, es que sí, compañeros, se ha constituido en el mecanismo judicial que busca la solución de los conflictos de naturaleza colectiva con ocasión del trabajo. Eso lo hablábamos en la clase anterior. También nuestra legislación adopta un modelo de proceso colectivo en donde se dota al juez de facultades para extender el conocimiento y resolución de los asuntos derivados del conflicto colectivo a terceros distintos de las partes que intervienen dentro del mismo, a quienes podrán afectar con la decisión tomada en el juicio. Asimismo, se dota al juez de facultades relativas no únicamente a conferir derechos
en la sentencia que encuentran previamente establecidos en las leyes, sino también a conferir derechos distintos, derivados a los de las leyes e incluso distintos y por encima de los pedidos como pretensiones por las partes dentro. Está un poco enredada la idea, pero ¿qué significa esto? Que a diferencia, por ejemplo, de los jueces del ramo civil, los jueces de trabajo tienen amplias facultades para conocer el proceso. Por ejemplo, en el caso civil, ellos se deben circunscribir a lo expresamente solicitado por la. Sin embargo, en el caso del proceso colectivo del trabajo, los jueces de trabajo tienen amplias facultades para decidir no solamente lo que las partes en el conflicto colectivo, sino que ellos pueden, ya que se encuentran, por ejemplo, en el caso de los tribunales de conciliación y arbitraje, que se encuentran integrados por el juez, un representante de patronos y uno de trabajadores. Entonces, acá no solo entran conocimientos jurídicos, sino también conocimientos que se adquieren por la experiencia, ya sea de los trabajadores patronos. Entonces, ellos tienen amplias facultades, no solo para decidir el conflicto que se está sometiendo a conocimiento, sino también para efectuar, no sé, recomendaciones o decidir respecto de puntos que no están precisamente solicitados por las partes. Esa es una característica del proceso colectivo del trabajo. También el proceso arbitral. Aquí únicamente vamos a hablar generalidades porque luego ya nos vamos a ir a cada caso, a proceso en particular, ¿verdad? Esto solo es para que ustedes vayan teniendo una idea de en qué consiste el derecho procesal colectivo. Entonces, por ejemplo, en el caso del proceso arbitral, a diferencia, por ejemplo, de casos mercantiles o civiles, que los arbitrajes se llevan fuera del ámbito jurisdiccional, por ejemplo, en el caso de SNAC, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, en este caso, el árbitro está integrado también por un juez, o sea, se integra por el juez, o sea, por eso tiene carácter jurisdiccional, porque siempre va a estar integrado por un juez que preside el tribunal, un representante de trabajadores y un representante de patrones. Solo vamos a dar ingreso a otras personas. Entonces, la naturaleza y dinámica del derecho colectivo permite a las partes, mediante la negociación colectiva, crear el ordenamiento legal que con carácter de ley profesional regirá las relaciones de trabajo en la empresa y que vendrá a desplazar, por tener que ser más beneficioso para los trabajadores, legal que fue producto del debido proceso legislativo. Fíjense que acá yo encontré una sentencia muy interesante y esta ya la tienen que anotar para iniciar a hacer su trabajo. El expediente 4252-2017. Se los quiero leer, quiero que lo estudiemos juntos para explicárselos un poco y ya luego ustedes en el trabajo pues ya me van a decir cuáles son sus apreciaciones. Solo permítanme un segundo. Vamos a ver qué número era. 4252-2017. Ahora se las comparto. Miren, por ejemplo, no sé si ahí ya logran visualizar. Tienen que les pregunte, pero sí, ya no estoy familiarizada con esta plataforma. Bueno, acá estamos conociendo en una apelación de sentencia en donde pues una trabajadora está reclamando en amparo contra una sala de trabajo. Su acto reclamado en este caso es la decisión de la sala que revocó la que emitió el juez de trabajo y como consecuencia
declaró sin lugar las diligencias de reinstalación que promovió la trabajadora. Ella laboraba en el Registro General de la Propiedad. En este caso en particular, lo que ocurre es que ella inició su relación de trabajo con el Registro General de la Propiedad, desempeñando un puesto de secretaria ejecutiva de Secretaría General. En el momento en el que ella fue ascendida a ese puesto, en el pacto colectivo que regía cuando ella inició su relación laboral, ella no estaba catalogada como trabajadora de confianza. Sin embargo, y aquí me recordé cuando leí esta sentencia del día lunes que una alumna me preguntaba si los pactos colectivos pueden regular cuestiones que sean perjudiciales para los trabajadores, y yo le decía que no debería ser así, porque en el derecho colectivo de trabajo debiese ser progresivo, ¿verdad? Debiese ser que logremos mejoras para los trabajadores. Pero en este caso, de alguna manera, cuando se suscribió un pacto colectivo, ya cuando había vencido el primero, por decirlo así, se dispuso en el pacto colectivo, el patrono logró, seguramente él dijo, yo acepto tales y tales y tales mejoras, pero quiero que ahora estos y estos y estos trabajadores que tengan estos puestos se les tenga un carácter de trabajadores de confianza. Y entonces, en este caso en particular, en el posterior pacto colectivo, a ella, el puesto que ella ejercía, se le catalogó como una trabajadora de confianza. Perdonen, por aquí me están pidiendo... ¿Nieves pide la palabra? Sí, buenas noches, licenciada, disculpe. A mí me surge una pregunta. Entonces, aquí los pactos colectivos sí pueden ser retroactivos y son en beneficio del trabajador, porque como usted a decía, esa idea. Sí, esa era mi pregunta. A esa idea voy, porque por muchas ejemplo, gracias, licenciada. Está bien. Por ejemplo, en este caso yo les quiero leer ahí unos párrafos de lo que resolvió la Corte para que lo entendamos mejor y ya luego yo se los explico. Por ejemplo, aquí en la tesis, el considerando uno de las sentencias siempre nos van, de las sentencias de la Corte siempre nos van a dar una idea de cómo se va a resolver el caso. Entonces, por ejemplo, acá, cuando la calificación de una plaza o cargo público como de confianza se materializa en fecha posterior a aquella en la que el trabajador tomó posesión, no puede afectarse el derecho de estabilidad laboral que a favor de este regulan los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, con base en la regla de la condición más beneficiosa del principio protectorio. O sea, ya tenemos una idea de cómo va a resolver la Corte. Y más acá se indica. Perdón. Ese es el indubio pro operario que está en el 106 de la Constitución. Así es, así es. Entonces, por acá vamos a irnos al punto toral. Es preciso traer a cuenta que los conflictos colectivos de carácter económico-social tienen como objetivo mejorar las garantías de ordenamiento jurídico laboral les brinda a los trabajadores o superar los logros obtenidos mediante la negociación colectiva. De ahí que el Código de Trabajo impone la obligación al empleador de solicitar autorización para finalizar la relación laboral de un trabajador. Esto para evitar que se coarte el movimiento de los empleados. Sin embargo, conforme la doctrina legal sentada por este tribunal, se ha establecido que la limitación relacionada no abarca a los empleados de confianza o representación patronal, debido a que, por el cargo que ocupan, están principalmente obligados a defender intereses del patrono, por lo que no se encuentran abarcados por las previsiones que se dictan con ocasión del planteamiento de un conflicto. La resolución del caso impone, en principio, reconocer que
tal como se sostuvo en el pronunciamiento contra el cual fue promovido el presente amparo, esta Corte ha sostenido reiteradamente que los empleados de confianza no gozan de las protecciones que derivan del emplazamiento que se motive con ocasión de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Asimismo, se ha sostenido jurisprudencialmente que para que un empleado público sea considerado, tal condición debe estar prevista expresamente en una disposición jurídica vigente, ya sea en una ley, en el Código de Trabajo, en un pacto colectivo o en un reglamento interno de trabajo. En el caso que ahora se analiza, debe traerse a cuenta el principio propio que inspira el derecho del trabajo, conforme al cual las leyes en general, así como los pactos y contratos individuales o colectivos en particular, deben buscar hacer prevalecer el equilibrio entre patronos y trabajadores, especialmente al buscar compensar las evidentes desventajas en que ambas partes se encuentran y que por su trascendencia podría permitir el abuso del patrono cuando se establezcan los convenios. Dicho principio se compone de 3 reglas doctrinariamente reconocidas y de las mismas es atinente al caso concreto la denominada de la condición más beneficiosa, cuya intención es hacer prevalecer a lo largo de la vigencia del vínculo económico jurídico las condiciones que más favorezcan al trabajador, de tal cuenta que, una vez alcanzadas, no pueden revertirse o modificarse en perjuicio de la parte más débil, el trabajador. Y en el caso concreto, se debe aplicar en el sentido de que no es posible que durante el contrato de trabajo que sostiene el patrono con el empleado, se varíe la categoría a la que pertenece la plaza que ocupa, debido a que esa situación disminuye los derechos que han ingresado a la esfera jurídica de quien presta sus servicios al patrono. Permítanme, solo vamos a ingresar a... El puesto de trabajo que al inicio de la relación laboral correspondiente no estaba clasificado de esa forma, ocurren en la situación que ahora se traslada al plano constitucional, porque del análisis integral de las constancias procesales se constata que cuando la interesada inició el vínculo relacionado con el Registro General de la Propiedad, el cargo que desempeñó como secretaria ejecutiva de Secretaría General no estaba catalogado como de confianza. Y acá pues se hacen otras consideraciones, pero el punto es que habiendo ella iniciado su relación de trabajo en el puesto de secretaria y ese puesto no estaba catalogado como de confianza, aunque en un posterior pacto colectivo se diga Alcira, perdón, el puesto que, ay perdón, ya me perdí la idea, que ella ejercía cuando si en un posterior pacto se indica que su puesto es catalogado de confianza, a ella no le aplica, porque cuando ella inició su relación de trabajo, ese puesto no estaba catalogado como de confianza. Pero si se dan cuenta, en los fallos tanto de los jueces, de las salas, de la corte, se toman en cuenta los principios del derecho laboral. Si se dieron cuenta en este fallo, se citó un principio del derecho del trabajo. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que estar muy impuestos y conocer cuáles son los principios que inspiran el derecho colectivo del trabajo y el derecho de trabajo en general, ¿verdad? Nieves levantaba su mano. Buenas noches, licenciada. Disculpe, tengo una pregunta. Digamos que alguien ocupa esa plaza, pero ya un pacto colectivo donde dice que esa plaza que va a ocupar, si es de confianza, a ella se le aplica eso de empleada de confianza, pero a la secretaria antigua no. Digamos que son dos secretarias, digamos que eran dos secretarias. Una empezó en el 2014, donde todavía no existía ese pacto colectivo. En el 2015 empezó otra donde ya dice que su puesto es de confianza. Ahí no sería una desigualdad, o ya le aplican lo mismo. Piense que como, por ejemplo, inició, me decía en el 2014, no me recuerdo bien los años,
la que inició a laborar antes, cuando estaba vigente otro pacto colectivo que decía que ella no era trabajadora de confianza. Ella inició la relación de trabajo, firmó su contrato individual de trabajo, aceptando como que las reglas que regían este contrato. Y en esa oportunidad, su puesto de trabajo no estaba catalogado como de confianza. A ella no le aplicaría un posterior que le perjudique. Sin embargo, una chica nueva ingresa a trabajar al registro y acá ya está vigente un nuevo pacto colectivo que regula que ella es de confianza, a ella sí le aplicaría el nuevo pacto colectivo, porque ella aceptó la condición. O sea, ella dijo, bueno, yo voy a trabajar en este puesto y actualmente ese puesto es catalogado como de confianza. Entonces, a ella no le aplicaría el anterior. Muchas gracias, licenciada Senovena. Muchas gracias. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda respecto de este caso o quisiera comentar. Licenciada, por lo que yo lo he entendido, buenas noches. Ya entré un poquito en lo que pone, es retroactivo. Perdone, casi no logré escucharte. Creo que tu internet... Voy en la calle, licenciada. Ahí sí ya te escucho. He logrado entender, es que voy caminando, voy del trabajo para la casa. Por lo poco que he logrado entender, es que ese pacto colectivo no es retroactivo hacia la antigua secretaria. Es que aquí estábamos dando un ejemplo, pero en sí el caso concreto, ella inició laborando en un periodo en el que el pacto colectivo regulaba que ella no era trabajadora de confianza, pero ella continuó laborando para el patrono y entonces con posterioridad se suscribió un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto se decía, se regulaba que el puesto que ella ocupaba era de confianza, pero este nuevo pacto no le aplicaría a ella porque ella firmó un contrato de trabajo con anterioridad a la emisión de ese nuevo pacto. Entonces a ella, por el principio de condición más beneficiosa al trabajador, no le podrían aplicar un nuevo pacto. Entonces en este caso, encontrándose emparado el patrono y la despidieron sin justa causa, procedía la reinstalación porque ella no estaba catalogada como trabajadora de confianza. No sé si logro darme a entender ahí. Licenciada, entonces el contrato individual siempre va a estar sobre el pacto. No, pero aquí tenemos que analizar que como ella empezó a trabajar antes, a ella no le puede perjudicar un pacto posterior, porque ella suscribió un contrato, trabajador y patrono firmaron un contrato de trabajo en el cual pactaron ciertas condiciones. Entonces, en el momento en el que ella empezó a trabajar, esto no estaba regulado. Entonces, un posterior pacto a ella no la podría perjudicar. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Chicos, ¿y cuándo van a activar sus cámaras? Una consulta. Ay, no. Yo quiero ya empezarlos a conocer porque siento que le hablo a la pantalla y hay un montón de fotitas. Lo que pasa es que hay que conectarse a tu información. No les creo. Miren, y ahí ya Eduardo ya activó su cámara. Muchas gracias. ¿Qué me decía? Es que mi compu no tiene cámara. Hasta el lunes, si quiere, con el teléfono, con mucho gusto. Bueno, está bien. Cuéntame, ¿cuál es tu duda? Tengo una duda. En este caso que usted está planteando, hay un principio general del derecho del trabajo que dice que los derechos del trabajador solo pueden incrementarse, no disminuirse. En este caso, en el que usted está planteando, ¿no se están disminuyendo los derechos del trabajador? En este caso, no, al contrario. Porque, por ejemplo, como les dije, cuando ella es despedida encontrándose emplazado al Registro General de la Propiedad. Cuando ella presenta su incidente de reinstalación, el juez analiza y el juez dice, a ella no le puede aplicar este pacto colectivo porque ella, cuando inició su relación de trabajo, el pacto que le regía a ella, cuando ella inició su relación de trabajo, no estaba catalogado como de confianza.
Entonces viene el juez y el juez decide declarar con lugar la reinstalación. Mire, reinstálele y páguele los salarios dejados de percibir. Pero entonces el Estado apela y conoce la sala y la sala revoca esa decisión. Pues ahí no leímos los argumentos, pero no sé cuáles fueron los argumentos en este caso. Perdón. Por eso se fue a un amparo a la Corte de Constitucionalidad, que removió otra vez lo que la sala había dispuesto, ¿verdad? Porque confirmó lo que el juez había dado. Exactamente, por eso es ella quien presenta amparo, porque la sala la perjudica, porque la sala le revoca la resolución del juez y dice y declara sin lugar la reinstalación porque ella era de confianza. O sea, la sala le aplicó el nuevo pacto, el que decía que ella era trabajadora. Cuando ella empezó a laborar, regía la anterior, ahí se le aplicó a ella la retroactividad del pacto anterior. Ajá, entonces tomando como base el principio de la condición más beneficiosa para el trabajador. No podríamos decir, por ejemplo, que el caso que nos decía la compañera anteriormente, que no sería lo mismo que una persona entrara trabajando con este nuevo pacto. Ella firma un contrato en las condiciones y ella dice, bueno, en este nuevo pacto con el que yo entré a trabajar, sí estoy catalogada como de confianza. Ahí no podría aplicarse ese principio porque ella acepta las condiciones nuevas y en este nuevo pacto ella inicia su relación de trabajo. A ella no le podría aplicar, por ejemplo. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Y con una consulta, entonces, bueno, me surge la duda. Estos pactos colectivos de condiciones de trabajo solo se dan en las instituciones públicas, ¿verdad? Porque en las privadas no he escuchado que creen esto, que hagan esto. Fíjense que sí se dan, tendrían que darse, permítanme, solo vamos a dar acceso a otros compañeros. Sí se dan. Lo que ocurre, creo yo, es que tal vez en el ámbito privado, puede ser que tal vez los patronos busquen de oficio dar mejoras a los trabajadores, cosa que tal vez no se logra con las instituciones estatales. Entonces, tal vez por esa razón en las instituciones públicas hay más sindicatos, hay más grupos coaligados que buscan obtener mejoras. Qué sé yo, aumentos. Por ejemplo, yo estaba escuchando que la empresa Tigo, por ejemplo, que tiene muy buenas prestaciones. Entonces, prestaciones que, por ejemplo, no podría obtener alguien que trabaja en el Estado. Entonces, en el Estado creo yo que se busca más mejorar esas condiciones laborales, pero sí se da en la iniciativa privada, por supuesto. Son los famosos sindicatos blancos que hablan, licenciada. Así es, así es. Ida, perdone una consulta. ¿Y? Perdone una consulta. Sí, en cuanto a cuando ella la reinstalan, ella va a entrar a trabajar con un contrato nuevo. Entonces ahí estaría como que activándose el pacto colectivo que está vigente. ¿O estoy mal? Fíjense que no. Miren, honestamente en la práctica, ya en cada institución pública, no sé cómo le tienen que hacer ellos ya como administrativamente para poderla reinstalar, porque sí he escuchado, por ejemplo, que aunque se declare la existencia de una relación laboral, porque mucho lo que sucede es que el patrono alega siempre que no existe una relación de índole laboral, aunque se hayan suscrito 10 contratos consecutivos, aunque haya trabajado 10 años ya en la institución, pero como cada año le renuevan el contrato, el Estado siempre argumenta que no existe una relación de índole laboral. Sin embargo, ya analizado por parte de los jueces de trabajo y las salas, se logra determinar que la naturaleza de la relación que sostenía el trabajador con el patrono era de índole laboral. Y ahí es que se ordena, por ejemplo, en este caso, la reinstalación. Pero sí tendrían que reinstalarlo en el mismo puesto que desempeñaba. Y no le regiría el pacto actual, porque ella ya viene con una relación laboral anterior. Ok, gracias, Link. Licenciada, muy buenas noches. Solo con una pregunta, ¿qué significa de confianza en
en esta resolución que estamos leyendo, ¿cuál es el significado? Antes. Fíjense que se cataloga como trabajadores de confianza aquellos que por la naturaleza de su trabajo ellos tienen que buscar siempre como que defender o proteger los intereses del patrono. Por ejemplo, un gerente general de una empresa o por ejemplo un coordinador o alguien que esté muy cerca del patrono y que tenga que su trabajo sea defender los intereses del patrón. Eso sería un trabajador de confianza. Gracias, muy amable. Buenas noches. O sea que en la entidad pública, los trabajadores de confianza entran los directores. Fíjense que la jurisprudencia de la Corte ha indicado que para que un trabajador sea catalogado como de confianza, porque lo que ha sucedido es que ahora quieren encuadrar los puestos en puestos de confianza para no obtener una autorización judicial previa para despedirlos, o sea, para despedirlos sin causa justificada. Eso se ha pretendido hacer. Entonces, la Corte ha dicho que para que un trabajador sea catalogado como de confianza, debe estar expresamente regulado en una ley, en un pacto colectivo o en un reglamento interior de trabajo. Entonces, por ejemplo, en el pacto colectivo tiene que decir expresamente cuáles son los puestos específicos que van a ser catalogados como de confianza. Y como en definitiva, si ya se suscribió el contrato, es porque ya llegaron a un acuerdo patronos y trabajadores. Entonces ya existe un acuerdo también por parte de los trabajadores, qué trabajadores van a ser catalogados como de confianza. No sé si ahí respondí un poco su duda. Sí, gracias, licenciada. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario con relación a este caso? Licenciada, la molestia, solo quería preguntarle. En este caso, se supone que los pactos colectivos mejoran las condiciones de los trabajadores. En este caso, la disminuye, porque ya pone los puestos de confianza y entonces ahí está perjudicando, de hecho, al trabajador porque son trabajadores al final de todo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo quedan las normas internacionales en materia laboral? Porque ellos también dicen, ¿verdad? Hay un convenio que dice de que aunque sean puestos de confianza son trabajadores y se les debe de proteger. Así es. Mira, lo que no debiese, el deber ser, es que activos tendrían que ser para mejora. Ese es el deber ser. Por ejemplo, si el sindicato plantea el conflicto colectivo porque no llegan a un convenio, en un arreglo en la vía directa, finalmente se lleva todo el trámite del conflicto colectivo y el sindicato, los representantes de los trabajadores aceptan, porque ahí es una negociación, ¿verdad? Yo te doy, tú me das. Entonces, si finalmente ellos aceptan, por ejemplo, así como en este caso, que antes no era de confianza y ahora sí, finalmente eso entra en vigencia y es ley para las partes. Entonces, inicia a aplicar desde que entra en vigencia el nuevo pacto y con las relaciones de trabajo que se empiecen a suscribir a partir de esa fecha. Eso sería, al final los pactos colectivos son ley. Entonces, pero los trabajadores asociados, o sea, los trabajadores que son asociados al sindicato que peleó el pacto colectivo, pueden anular ese pacto o ese artículo en virtud a un convenio internacional. Se puede, y como les decía anteriormente, por ejemplo, esto sería en el caso del Estado, ¿verdad? Cuando el patrono es el Estado. En estos casos, si existen normativas en el pacto colectivo que se estiman inconstitucionales, que se estiman alguna norma constitucional, es su constitucionalidad. Y la Corte puede entrar a analizar si el artículo constitucional y declarar con lugar la inconstitucionalidad legal esa norma, por ejemplo. Exacto, eso pensaba yo que se podía hacer aquí, ¿verdad? Porque protege. Así es. Por ejemplo, que ha ocurrido mucho,
que en las instituciones estatales suscriben un pacto en el que se regula que cada año van a tener un aumento salarial, pero llega a un punto, y estamos hablando de que aquí es dinero del pueblo, ¿verdad? Es dinero del Estado. Entonces, si algún ciudadano que esa norma viola algún derecho, algún artículo o alguna norma constitucional, claro que puede plantear inconstitucionalidad, porque finalmente son intereses económicos del pueblo. Creo que Julio por allí levantó su mano. Licenciada, buenas noches. En este caso puntual, este artículo que va en contra de los derechos de esta persona, pues la Corte está declarando que no le aplica. Así es. Pero los beneficios que este pacto pues pudiera tener, eso sí le aplican. Eso sí le aplicarían plenamente. Plenamente. En este caso es porque el artículo le perjudica, pero todos los demás... Solo puntualmente este artículo, ¿verdad? Así es. Todo lo demás sí entraría ella a poder disfrutar de beneficios o nuevas condiciones. Sin duda, definitivamente. En este no le aplicaría a ella únicamente este artículo que regula que ella es de confianza, porque ella no inició su relación de trabajo durante la vigencia de este pacto, sino de un pacto anterior. Entonces, por ejemplo, hay nuevos derechos, hay nuevos beneficios que ahora están regulados, que esos sí completamente le aplican a ella y le benefician. Gracias, licenciada. ¿Está bien? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Licenciada, buenas noches. Perdona que no activo mi cámara, no tengo. Está bien. Eso más que todas esas cláusulas en el pacto colectivo. Entonces, es más que todo cuando son sindicatos patronales, ¿verdad? Que tratan siempre, son pro patrono. Lamentablemente así es. Sí, la verdad es que, bueno, más que todo, pues lo vemos más en las instituciones estatales, más que en la iniciativa privada. Pero claro que puede, pero sí, finalmente, eso... Si el sindicato, se supone que el sindicato de trabajadores siempre tiene que buscar, el deber ser sería que busque mejoras para, aunque en la realidad puede ser otra, ¿verdad? Otra como las fuerzas del Estado, así como gobierno, que no tienen sindicatos por la prohibición que tienen legalmente. ¿Cómo hacen valer sus derechos colectivos, licenciada? ¿Cómo los pueden hacer? Primero, tienen derecho como derechos mínimos de los trabajadores que están regulados en el artículo 102 constitucional. Segundo, yo considero que presentar como un grupo, o sea, unirse, tal vez no a un sindicato, pero como y hacer peticiones, ¿verdad? En la vía administrativamente de mejoras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los derechos mínimos laborales regulados en la Constitución, sí o sí tienen que ser cumplidos. Gracias. Buenas noches, licenciada. Solo consulta, cuando hablamos de las limitaciones de las jornadas de trabajo, estas son las que hacen el artículo 124 del Código de Trabajo. Limitaciones de trabajo, tú lo dices por los horarios. Sí, hablando por lo de los extra. Exacto. Creo que lo dices por la actualidad, que parece que salió una inconstitucionalidad de la Corte, ¿verdad? Del trabajo a tiempo parcial. No, aquí donde, pues básicamente sí habla de que, pues obviamente si una persona es o trabaja más de las horas debidas, si es un trabajador de confianza, no es aplicable hacia ser un trabajador de confianza para poder generarlas y poder devengarlas. Entonces, la pregunta es si cuando hablamos o personas vienen y lo pueden y lo están regulando o lo están tomando como base para poder justificar confianza. ¿Pero te refieres a una institución estatal o a la iniciativa privada? En ambas.
Porque, por ejemplo, yo te digo, en el ámbito público, pues ese sería que pagaran las horas extraordinarias, ese sería el deber ser. Sin embargo, yo te digo que en la mayoría en la institución pública uno trabaja más del horario establecido, a no ser, por ejemplo, en el caso de donde yo trabajo, sí la normativa interna regula que los trabajadores como de confianza, ellos no tienen un horario específico porque siempre tienen que estar a disposición del patrono en el momento que se lo pida. Entonces, sí debiesen tener una normativa interna que regule esto. Y cuando uno, por ejemplo, se contrata sabiendo que voy a ser, por ejemplo, un coordinador, que es un puesto de confianza, pues yo me contrato sabiendo mis horarios de trabajo. O sea, yo no voy a tener un límite de horario. Pero estoy aceptando. Y así estoy firmando mi contrato. No sé si ahí, o sea que para ahí logré entenderte. Para este caso en específico, o sea, no es aplicable que esté sustentado bajo el artículo 124 del Código de Trabajo. En cuanto a que habla de las limitaciones o de la responsabilidad que pueda llegar a tener la persona como tal, en este caso estamos hablando. En el caso que tú me indicas. No, en el que estamos hablando. Es que, por ejemplo, en esto, acá nos estaba dilucidando en sí las horas extraordinarias o cuál va a ser su horario de trabajo, sino más bien si ella es catalogada o no, y si a ella le aplican las prevenciones del conflicto, porque tenemos que tener presente que en este caso estamos en un conflicto colectivo y hay prevenciones. Y entonces, cuando hay en el centro de trabajo, para poder despedir a una trabajadora que no es de confianza, hay que pedir autorización judicial, no solo despedirla así. Entonces, eso es en sí lo que se está dilucidando acá, en el caso concreto. En el caso concreto, ok. Es que regularmente, pues, yo había visto que la mayoría de veces en la institución privada se utilizaba esto para poder alucir una relación de confianza, obviamente no pagarle a las personas más que es debido, ¿verdad? Que eso es lo que... Las horas extraordinarias. Por eso es que exacto, por eso es de que iba en referencia mi pregunta, si también en este caso, que es la institución pública, o sea, lo estaban basando bajo este artículo de igual forma, pero ahí me quedó como más claro. Que si es iniciativa privada, por iniciativa privada, si en la empresa hay más de 10 trabajadores, tienen que tener un reglamento interno. Por ejemplo, si no es una empresa grande, tienen que tener un reglamento interno de trabajo. Y en ese reglamento se debiera regular quién es de confianza y, o sea, qué puesto específico es de confianza y qué puesto no lo es. Al que no sea de confianza, ellos están obligados a pagar horas extraordinarias. Y, por ejemplo, si te despidieran de ese puesto y no te pagan la indemnización correctamente o no te pagan las horas extraordinarias, tú las puedes reclamar en la vía ordinaria. Por ejemplo, si el puesto que tú tienes no es de confianza. Si no es de confianza, perfecto. O, por ejemplo, que se pacte, que eso sería un beneficio, la indemnización universal. O sea, que seas de confianza o no, tenés derecho a tu indemnización y al pago de tus horas extraordinarias. Podría ser un beneficio que se regule, ya sea en un reglamento de trabajo o en un pacto colectivo. O en el contrato. Perfecto. Ok, así gracias, es. licenciada. Me gusta que sean muy participativos, pero miren, si se dan cuenta, con casos estamos estudiando, al final de cuentas. Buenas noches, que por ahí alguien quería participar. Una consulta, usted tiene el expediente donde la Corte de Constitucionalidad declaró que los contratos 029 subgrupo 18 sí hay un vínculo, una relación laboral, porque de ahí podría incluirse casos, por ejemplo, en estos de confianza. Hablamos, por ejemplo, personas que asesoran a ministros, viceministros, todo ese tipo de cosas. Sí es. Fíjate que hay muchas sentencias, la verdad hay muchísimas, y el renglón 029
Lo que ha analizado la Corte, pero creo yo que lo ha analizado más que todo los jueces de trabajo, luego ya conocen en alzada las salas y finalmente en amparo. Ellos son los que analizan si en el caso particular existe una relación de índole laboral y lo que ha hecho el patrono es mal llamarle contrato, porque lo que hace el patrono es su contrato anual y con la excusa que lo que está prestando como es un servicio profesional, pero es el juez finalmente el que analiza si en el caso particular se dan los elementos de una relación de trabajo. Que en la mayoría de casos, así es una relación de índole laboral. Están a disposición del patrono, tienen un horario específico, funciones específicas y que las funciones son propias de la empresa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se ha visto mucho y se ha analizado en los casos en donde se contrata a personas que, por ejemplo, van a construir, por ejemplo, una institución estatal y se va a construir un edificio o se va a remodelar un edificio. Entonces, ellos son contratados únicamente para este fin, que es la remodelación del edificio. Entonces, ahí, no, aunque dure, por ejemplo, aunque dure el contrato 3 meses, fue específicamente para la remodelación del edificio. Distinto, por ejemplo, es que te contraten como secretaria, que igual trabajas como secretaria por 10 años y estás coadyuvando como en sí a la finalidad propia de la empresa, de la institución. Entonces, ahí sí existe una relación de índole laboral. No sé si logré explicarles la diferencia. Sí, sí la entiendo, pero ahora me pregunta, si la Corte de Constitucionalidad ya emitió una sentencia, ¿por qué los que están en el, por ejemplo, subgrupo 18, renglón 029, no pueden formar parte de los pactos colectivos o de las negociaciones colectivas? Y le pongo un ejemplo, porque a la hora de emitir una sentencia a los juzgados y la Corte le ordena, por ejemplo, a los patronos hacer efectivo, por ejemplo, las bonificaciones que se han ganado en la negociación colectiva. Por eso ahí yo tengo un conflicto de integrar. Si ya la Corte dice que todos esos contratos son una relación laboral, si usted llega a formar parte del sindicato o formar parte de la negociación colectiva, le dicen que no. Entonces ahí hay un vacío, claro, ¿no? Claro. Fíjate que no hay una sentencia que haya resuelto específicamente eso, sobre todo, ¿verdad? Se necesitaría como una sentencia estructural que ya analizara el tema en general, porque lo que conoce la Corte son casitos y sobre ese casito particular es que se pronuncia y esa únicamente a quien le afecta el fallo. No hay hasta el momento una sentencia en donde la Corte haya efectuado un análisis general, lamentablemente. Una pregunta. Aquí en este caso, la apelación ante la Corte de Constitucionalidad va en contra de la sala y no del registro de la propiedad, que fue la demandada, ¿verdad? Porque ellos fueron los que revocaron la sentencia. Sí, finalmente la Corte otorga el amparo a la trabajadora con el argumento que ya leímos, revoca la resolución de la sala y entonces ordena que resuelva confirmando la decisión del juez. La decisión del juez era la que estaba acertada conforme a derecho. Finalmente, el fallo va a perjudicar al patrono, que es el Estado, entidad nominadora, registro de la propiedad. Entonces, quien finalmente va a tener que reinstalar es el registro. Ajá, pero para la tablita que usted nos dejó, ahí en los sujetos procesales sería la trabajadora y contra Así es. Entonces, amparista, y vamos a empezar como a usar esos términos, lista, que es la trabajadora, y la autoridad denunciada, que es la sala de trabajo. Eso quería estar segura que era con ellos. Y en el cuadrito siguiente, entonces, ustedes van a colocar como los hechos.
Yo creo que era en el siguiente. No, creo que era en el mismo cuadrito, entonces ustedes colocan como la historia. Que ella trabajaba en el registro de la propiedad con el puesto tal. Encontrándose vigente prevenciones, el patrono la despide sin solicitar autorización judicial. Así. Luego el juez ordena la reinstalación, luego el Estado apela y entonces la sala, algo así como la historia de lo que ocurrió. Ya luego el análisis de la corte y ya luego su análisis propio, el de usted. Ya, disculpe. Algo no me quedó claro. La autoridad demandada es donde ella estaba trabajando. Finalmente, en la reinstalación, en el proceso que está como subyacente al amparo, ella demanda a su patrono. Su patrono es el Estado y la autoridad nominadora sería el registro de la propiedad. Pero finalmente es el Estado, ¿verdad? Porque son instituciones públicas. Entonces, en el proceso subyacente, sí, el demandado es el Estado. Licenciada, disculpe, en este caso se pone el Estado o el nombre específico de la entidad. Yo colocaría Estado de Guatemala y entre paréntesis entidad nominadora, el registro de propiedad. Por ejemplo, en algún otro caso, Estado de Guatemala, entidad nominadora, Congreso de la República, o entidad nominadora, organismo judicial. Ah, correcto. Gracias, licenciada. Sí, Doris creo que quería hablar. No, licenciada, yo le acabo de preguntar. Gracias. Ay, perdón. Bueno, entonces, ¿seguimos o alguien tiene algún otro comentario con este caso? Por ejemplo, hoy hablamos un montón, ya tienen su análisis, casi que, pues de todo lo que ustedes me dijeron. Claro que pueden no estar de acuerdo con el fallo, pueden criticarlo, pueden decir, miren, yo no estoy de acuerdo con este fallo porque tal y tal cosa, y estimo que se viola tal cosa. Se vale también tener ideas diferentes. Sí, yo creo que podemos continuar unos 10 minutos, 10 o 15 minutos más para no cansarlos tanto, que por ahí veo unas caritas cansadas. ¿Les parece? Muy bien. Entonces les voy a compartir la pantalla nuevamente. Bueno, entonces íbamos por la naturaleza y dinámica del derecho colectivo, ¿verdad? Entonces, concluimos que el pacto colectivo de condiciones de trabajo es ley profesional entre las partes, ¿verdad? Con estas excepciones que yo les comento que se analizan en cada caso particular. Entonces, esta naturaleza dinámica se encuentra regulada en el Código de Trabajo, en el que en su considerando cuarto literal B preceptúa: el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual y colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Entonces, por ahí alguien muy amablemente puede leernos el artículo 102 de la Constitución, esto para ir refrescando un poco cuáles son los derechos mínimos que como trabajadores tenemos. Yo entiendo que ustedes ya lo ven, pero para ir refrescando, ¿verdad? Porque tanta información a uno se le olvida. No sé si alguien muy amablemente me puede leer el artículo 102 de la Constitución. Licenciada, lo voy a leer yo. Dice, derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. A. Derecho a la libre ejecución de trabajo y condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. B. Todo trabajo será equitativamente remunerado.
salvo lo que al respecto determine la ley. Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, de obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabajador del campo puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta un 30% de su salario. En este caso, el empleador suministrará esos productos a un precio no mayor de su costo. Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los implementos personales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del trabajador y por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda. F. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. G. La jornada ordinaria del trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias, ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a la jornada de trabajo. Quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o disposición del empleador. H. Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por la ley también serán remunerados. Y derecho del trabajador o 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho a 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar entre derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relación del trabajo. J. Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual o el que ya estuviera establecido si fuera mayor a los trabajadores que hubieran laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieran menos del año de servicio, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado. K. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe presentar sus servicios. No deben establecerse diferencias entre carteras en materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que preceden al parto y los 45 días siguientes.
En la época de la lactancia tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según sus condiciones físicas por prescripción médica. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menor en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad. Patricia, si quieres, tal vez alguien más nos ayuda porque ya leíste bastante y nos falta una página. Bueno, una hoja. ¿Quién más nos ayuda con la literal M? Si quieres, sigo yo, licenciada. Ok, gracias, Elizabeth. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad. M. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. N. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley, en paridad de circunstancias. Ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. Ñ. Fijación de la norma del cumplimiento obligatorio para empleados y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa para beneficio común. O. Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomará en cuenta la fecha en que haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que sea esta. P. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. U. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debido únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratados internacionales o convenios intersindicalistas, autorizados por el organismo ejecutivo. R. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones en todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. S. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses. Elizabeth, tal vez su internet, ¿verdad?
perdón, ahí está. Deberá pagar el 5% del salario del trabajador por cada mes que excediera el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Y el Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son nuestros derechos mínimos como trabajadores. Por ejemplo, en un pacto colectivo, no va a anular, por ejemplo, que vamos a recibir el pago de aguinaldo y bono 14, ¿verdad? Porque eso ya están reconocidos en nuestra Constitución. Vamos a buscar mejoras o buscar desarrollar más derechos que los mínimos que regula nuestra Constitución. Y miren, antes que se me olvide, por ahí me había preguntado alguien que trabajaba en el Ministerio de Gobernación, creo yo, en el que he visto casos en los que, a pesar de que es contratado renglón 029, la vía ordinaria laboral, el reconocimiento de su relación laboral, con los derechos que ello conllevaría. Entonces, una solución, no obstante que no existe una sentencia general, una solución para el caso que usted me decía, por ejemplo, de que una persona es contratada renglón 029 y por esa razón pues no puede tener ciertos derechos, como por ejemplo pertenecer a un sindicato, si demanda en la jurisdicción ordinaria y se declara la existencia de una relación de índole laboral, ello conllevaría que pudiera obtener todos esos derechos propios de un trabajador de la institución. Antes que se me olvide. César levantó su mano. Sí, licenciada, solo como observación, como mencionaron los menores de edad, cuando 14 años, eso ya se modificó, acuerdo gubernativo 260-2019, que ya no es 14 años, sino 15. Excelente, sabe que eso no lo voy a anotar. ¿Cuál me dijo, perdón? Acuerdo. ¿Número del acuerdo? Acuerdo gubernativo 260-2019. Espero que también todos lo hayan anotado. Va a ser pregunta de examen, son bromas. Puede ser que sea pregunta de examen. Bueno, entonces miren, yo creo que por la hora, creo que lo vamos a dejar ahí. Vamos a continuar siempre con las generalidades y el principio los principios del derecho colectivo del trabajo para la próxima clase del día lunes. Gracias, Licta. Buenas noches.